Hola, hoy vamos a ver la asociación de resistencias en paralelo. Primero vamos a definir cómo son estos elementos en paralelo. Para que estén en paralelo, tienen que tener sus puntos en común. O sea, formando una especie de escalera, si lo viéramos esto al revés, o sea, de costado, tendríamos que una resistencia al lado de otro. Todos sus puntos están concluyendo a un nodo, perdón. En este caso van todas las terminales en el nodo A y los otros terminales están en el nodo B. Acá son 3, pero pueden ser más de 2, de ahí en más, están en paralelo. Tienen que tener, recordemos siempre, tienen que tener entre sí, o sea, tienen que estar conectadas a un nodo común. Y como dato saliente, recordemos que la resistencia total o resistencia equivalente, el resultado va a ser siempre menor que la menor de las resistencias. En un circuito como este, la resistencia equivalente, tenemos que, para tomar un ejemplo, tiene que ser menor que la resistencia número 1, o que es de 100 ohm. O sea, va a ser menor a 100 ohm. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 3 resistencias, una de 100, otra de 220 ohm y otra de 560 ohm. Para poder analizar estos circuitos tenemos que tener primero en cuenta qué es la conductancia eléctrica. Según en los libros se denomina conductancia eléctrica, que normalmente se simboliza con la letra G mayúscula, a la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Con esto podemos decir que la conductancia es la propiedad inversa de la resistencia eléctrica y se mide en Siemens. ¿Cómo la representamos? Bueno, la representamos con esta ecuación donde cuando nosotros veamos en una igualdad de este tipo que del otro lado hay un 1 en el numerador y un valor abajo, podemos decir perfectamente que este elemento es la inversa de este elemento. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuál es la conductancia de una resistencia determinada, también podría decir que la conductancia es la inversa de la resistencia. ¿Por qué? Porque siempre se están dando vueltas. Fíjense que si yo aplico el sistema matemático de resolver ecuaciones, la R va a pasar en lugar de la G y la G en lugar de la R, por tanto sería al revés. Muy bien, entonces vamos a tener a partir de, o sea, podemos decir entonces que para resolver, o podemos decir que así como dijimos, que las resistencias en serie, la resistencia equivalente de una asociación de resistencias en serie es la suma de todas las resistencias, acá podemos decir que la resistencia equivalente de un paralelo es la suma de todas las conductancias. De esta manera podemos hacer este planteo, dijimos. Con la conductancia total o equivalente es igual a la suma, en este caso, de 3 conductancias. Claro, nosotros nos dieron el valor de resistencia, y esto ¿cómo llegamos? Muy bien, entonces teniendo en cuenta que la conductancia total es la inversa de la resistencia total, yo puedo reemplazar esta ecuación de esta manera. Reemplazo sus valores y digo que la inversa de la conductancia total es igual a la suma de la inversa de de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las otras resistencias. Por lo tanto, yo, utilizando el sistema matemático de resolución, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que la resistencia total, porque es lo que estoy buscando, pase del otro lado de la igualdad multiplicando, y todo este bloque, o sea, todas estas inversas, las inversas de la resistencia, o sea, de la conductancia, pasen del otro lado. En este caso están, como podríamos decir, o sea, tengan siempre en cuenta que matemáticamente acá supuestamente todo esto está sobre 1.
aunque no, cuando ahí está sobre 1 generalmente no se muestra, porque todos los que saben matemáticas saben perfectamente que es así, por lo tanto esto va a pasar dividiendo. Podemos decir entonces que haciendo esa cuenta nos va a quedar la resolución que la resistencia total o equivalente va a ser igual a la inversa de las conductancias. Esta fórmula la podemos emplear vamos a emplear como resolución universal. Cuando yo tengo dos o más resistencias en paralelo, si yo no recuerdo algunas condiciones que tienen los paralelos que me permiten resolver o tomar algún atajo, esta sería la fórmula universal de resolución. Es 1 sobre cada resistencia. La suma de... Acá nos está faltando algo que es la suma. O sea que esto tiene que ir sumado, ¿no es cierto? La suma de cada conductancia. Por lo tanto, acá tenemos bien hecho la resolución. ¿Qué hago? Reemplazo todos los por valores. Me va a quedar 1 sobre 0,016, la resistencia total equivalente 61,34 ohm. Y se cumple la condición que habíamos dicho, que es característica de resistencias en paralelo. Esta resistencia es menor a 100 ohm, que era la más chica, o el menor valor de las resistencias que teníamos en el circuito anterior. Acá tenemos otra posibilidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando tenemos resistencias, cualquier cantidad de ellas? O sea, estamos acá viendo 2, pero podemos tener 3, 4, 5, 6, 10, 12, no importa. Pero todas son del mismo valor. Acá se nos resuelve, o sea, se nos facilita mucho la resolución. Hay que tener en cuenta que cuando todos los resistencias o resistores que están en paralelo tienen el mismo valor, tomo uno de ellos y lo divido por la cantidad de resistores o resistencias del mismo valor. O sea, en este caso tomo R1 o R2 porque son solamente 2 y lo divido justamente por la cantidad. ¿Qué cantidad tenemos? 2. 100 dividido 2 me da 50. Y ahora vamos a ver otra forma también de resolver, en este caso para 2 resistores, nada más que para 2 es aconsejable. Perdón, alguien va a decir, ¿se puede resolver más de ellos? Sí, se puede resolver la cantidad de resistores con esta fórmula. Lo que pasa es que es muy engorroso porque primero resolveríamos R1, R2, después de eso me queda una resistencia equivalente, la tengo que resolver con la resistencia que sigue, suponiendo que haya una R3, y si hubiese más resistencias, me va a quedar una resistencia equivalente que a su vez la voy a resolver con R4 y así sucesivamente tengo que ir haciendo cálculos. De la otra manera, utilizando la universal, lo resolvemos, todo lo que sea más de 2 resistencias lo podemos resolver directamente. En este caso supongamos que no son iguales, pero tenemos solo 2 resistencias. Esta es una fórmula que muchos se acuerdan y que se ve mucho en los libros, donde la resistencia total o equivalente es igual al producto de las 2 resistencias existentes sobre la suma de las mismas resistencias. Acá reemplazo y observen, ¿se acuerdan que en el anterior habíamos dicho si son iguales? Las divido por la cantidad un valor de ellos lo divido sobre la cantidad de resistores. Bueno, acá fíjense, me da exactamente igual. Así que de esta manera tendríamos ya prácticamente todo tipo de resolución. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ver esto simulado para que se corrobore lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, acá tenemos el primer circuito que habíamos visto, donde teníamos una resistencia de 100 ohm, otra de 220 ohm y otra de 560 ohm. Bueno, lo vamos a simular y observen, habíamos dicho 61.35 si mal no recuerdo, acá nos da 61.23, digamos que estamos dentro de los valores
que sacamos. Obviamente cuando nosotros hicimos la cuenta, tomamos los decimales, no tomamos todos los decimales que puedan estar, entonces esta pequeña diferencia existe y no está mal. Veamos ahora, este sería el primer circuito, veamos ahora el segundo circuito, donde teníamos dos resistencias. Habíamos dicho que valían 12 resistencias, si sacábamos esto dividido 2 nos daba 50, y si hacíamos R1 por R2 sobre R1 más R2, va a ser exactamente el mismo resultado. Bueno, acá son valores directos, debería dar exactamente igual, por lo tanto, miramos el instrumento 50 ohm. Acá coincidimos, hemos hecho bien la cuenta. O sea, acá no hubo decimales, por eso nos da exacto y el simulador es exacto también. Con esto corroboramos que lo que hemos hecho está bien. Esto siempre se hace previo a cualquier diseño, no siempre podemos andar armando los circuitos, aparte para calcular justamente tenemos que ir haciendo, tener que conocer este sistema. Muy bien, nos vamos a ver en la próxima clase, será hasta la vuelta.